Bueno, la verdad que creo que tiene que ser paulatino, hay que ponerse un poco a prueba. Naturalmente es un deseo que tenemos de conquistar la calle, recuperar lo que se suele decir la normalidad. Yo siempre digo entre comillas porque también hay que ser reflexivos de que aquella normalidad previa a la pandemia tampoco era un paraíso, ¿no? Era un lugar, por cierto, bastante complejo, injusto. Creo que mucha gente se fue dando cuenta que venía viviendo de una manera muy acelerada. Me parece que la pandemia dividió aguas de gente que realmente la pasó muy mal porque, digamos, perdió el trabajo, se dio cuenta que estaba en una crisis existencial, problemáticas de pareja. Hay estudios ciertos que se incrementaron el consumo de sustancias tóxicas, mucha violencia de género, femicidios. Creo que la gente dentro de su casa, en este sentido, este lado, digamos, de la vida de muchas personas fue muy dramático. Incluso confrontarse con la muerte y el duelo por la pérdida de un ser querido. Claro, sí, en ese sentido también, digo, me pasa que hubo gente que tuvo que atravesar realmente enfermedad y muerte, ¿no? Y después otro, digamos, otro grupo de gente también, digamos, pudo trabajar en su casa, se reconectó con su familia, le sacó mucho jugo, mucha positividad, porque bueno, tenían dinero, trabajo, la heladera con alimentos. Creo que también la pandemia mostró crudamente que la sociedad es bastante compleja, ¿no? Desde lo psicológico, ¿qué secuelas quedó en especial en aquellos sectores más vulnerables? Niños, adultos mayores. Sí, es importante dividir por etapas. Creo que en la niñez fue fundamental cómo los papás y las mamás decodificaron qué fue la pandemia. Estamos hablando en primeras etapas de la vida, ¿no? Cuando necesitan, ¿sí?, que se le decodifique, que se le explique. Porque yo recibí muchas consultas, porque había muchas niñas y niños que hicieron regresiones, ¿no? Porque no veían a sus papás angustiados, no comprendían por qué el cambio del sistema de vida. Entonces, siempre fue recomendable y se sigue recomendando que se le explique, ¿no? Porque a veces, justamente, los niños y las niñas necesitan que le ayudemos a decodificar el mundo. A medida que fue de etapas más adultas, obviamente, de la niñez en adelante, creo que la adolescencia fue muy golpeada porque creo que en un momento lo hablamos, ¿no? Es la etapa de la conquista del mundo externo, de la experimentación afuera, del desprendimiento de la familia para empezar a autopercibirse afuera y experimentar lo que es el mundo exterior. Y la pandemia hizo que se queden dentro de sus casas y ahí se incrementaron problemáticas vinculares muy fuertes en algunas familias. En el tema de los adultos, un poco como explicamos antes, en mi caso, por ejemplo, yo pude trabajar desde dentro de casa, pero bueno, hubo gente que tuvo que salir, exponerse, bueno, ustedes, ¿no? El periodismo, sí, por supuesto, los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Me parece que hubo muchas personas que tuvieron que salir igual y confrontarse con un mundo muy, muy difícil, muy complejo. Y después pienso en la vejez, que me parece que es la otra etapa sumamente golpeada, porque no es lo mismo cuando uno tiene una vida biológica. En principio nadie tiene comprada la vida, pero vos decís, bueno, si tengo 30, 40 años, tengo media vida por delante, pero si soy un viejo, una vieja, quizás cada día de mi vida es como un tesoro, ¿no es cierto?, que ahí tengo que cuidar. Y hubo gente que de hecho, quedándose dentro de su casa, nuestros ancianos y nuestras ancianas, algunos se enfermaron más y no hicieron los controles médicos. Entonces en ese sentido fue muy duro para nuestros viejos y nuestras viejas. Como psicólogo en tu consultorio, en la clínica, ¿observaste un incremento de casos de depresión, crisis de angustia, en fin, malestares propios de la pandemia? Sí, a mí me parece que es importante marcar que hubo gente. Yo siempre invitaba a pensar cómo estabas antes de la pandemia, ¿eh? Entonces, si vos tenías un cuadro fóbico, tenías algunos miedos, eres una persona introvertida, te costaba vincularte socialmente, la pandemia incrementó, ¿no?, todos esos síntomas. Muchos síntomas que se tenían antes de la pandemia, como no se trabajaron, y los síntomas hay que trabajarlos porque son señales de alarma, son alertas. Cuando después se complica, se puede tornar una enfermedad, ¿no? No confundir, siempre digo, síntoma con enfermedad. Tener miedo, tener angustia, tener ansiedad es normal, es esperable, es humano, pero cuando estos niveles crecen y se asocian, ¿no? Digo, el exceso de angustia puede tornar un trastorno de angustia,
¿sí? Cuando hay mucha ansiedad, el exceso de ansiedad es un trastorno de ansiedad, y todos estos cuadros a veces se asocian y generan psicopatologías, ¿no? Patologías mentales que hay que tratarlas después y es mucho más difícil. Por eso siempre digo prestar atención a los síntomas. En pandemia, al principio, como nos invitaban a cuidarnos, por sobre todo físicamente, se puso el foco en el cuerpo, ¿no? Porque naturalmente, ¿sí? Un virus entra por esto del contagio que tanto se habló, pero no se descartó y se tardó mucho en hablar de la salud mental, y después, bueno, es lo que empezó a pasar con los psicólogos, ¿no? Vos sabés, yo no paré de hacer escritos para medios gráficos o notas para medios televisivos, alertando a la gente a que preste atención a su salud mental, a que detecte si tiene algún síntoma, y si tiene algún síntoma pida ayuda, no necesariamente a un profesional, a veces poniendo en palabras, no guardándote lo que te pasa, hablándolo con un familiar, con un amigo, con una amiga, empezás a liberar eso que si no lo liberás después puede ser mucho más dramático para tu historia. Puede enfermar. Cambiando de tema, vamos a tu perfil como escritor. ¿Cuál es tu presente en lo literario, Pablo? Bueno, el libro que escribí sobre Norita Cortiñas, nuestra vecina, se reeditó en pandemia, se reeditó el 2020, porque bueno, se había agotado la primera edición. Es un libro que sigue muy vigente. De hecho, ayer fui a un colegio a hablar con los alumnos y las alumnas de un quinto año que tenían el libro como lectura en las vacaciones de invierno. Fue maravilloso ese encuentro para seguir dándole voz a nuestra querida Norita y a las madres de Plaza de Mayo. El mes que viene sale un libro muy sensible, muy entrañable para mí, porque durante el 2020 acompañé a mi mamá, que estuvo internada con una enfermedad compleja, un EPOC, que se fue complicando, no por COVID, pero a principios de este año falleció, y mientras la estuve acompañando, yo iba todas las mañanas, mientras ella dormía, bueno, yo como siempre recomiendo, ¿no? Que suelo decir que el arte ayuda a pensarse, ayuda a sacar ese mundo interior. Iba escribiendo en mi celular sensaciones que tenía con respecto a mi mamá, a otros enfermos y enfermas que estaban por ahí, caminaba a los pasillos, me planteaba cuestiones acerca de la vida. Así que es un libro que en principio me sirve a mí, me sirvió a mí, y después creo que todas esas personas que tienen que acompañar a un familiar enfermo o tienen alguna enfermedad les puede dar algunas ideas acerca de cómo afrontar este drama que es la enfermedad y la muerte, ¿no? Se va a llamar El mundo sin mamá. Se viene un libro a 40 años de la Guerra de Malvinas para el mes de febrero. ¿De qué se trata? Bueno, ese es otro libro que en realidad ya estaba terminado en el 2020, pero la editorial decidió sacarlo el año que viene, que se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas. Y bueno, es un libro sumamente interesante, ya la construcción, porque entrevisté a 3 excombatientes de acá de la zona de Morón. Con ellos dialogué, a diferencia del libro que hice con Norita, acá no es la palabra textual de ellos, sino que le pedí prestadas sus historias para hacer una novela ficcionada, pero que va a tomar Malvinas desde el aire, desde la tierra, desde el agua, y el final del libro sería el fuego, ¿no? Todo eso que queda todavía, que tiene que ver con el fuego vivo, con la memoria de Malvinas. Se va a llamar Malvinas entre el olvido y la memoria. Muy pronto nos vemos para poder promocionar tu libro. Pablo, muchísimas gracias, como siempre, por tus conceptos y tus reflexiones.